Eh, entonces, tal vez contarles que la razón por la que estoy hablándoles de estos temas es porque mi conferencia episcopal pues me ha pedido desde el 2019 especializarme en todo lo que es prevención de abuso y formar la Comisión Nacional, y que la venimos trabajando sobre todo un compañero psicólogo y yo, y acabamos de estar en el CELAM, en el encuentro de responsables de comisiones nacionales de prevención, y allí pues hablamos nuevamente de todo este tema que les traigo hoy, ¿verdad? Entonces, pues es un tema, no es un tema exclusivo de nosotras, sino que toda la iglesia, como dijo Ale, está reflexionando sobre la cultura del cuidado y del buen trato. Vamos a invocar al Espíritu Santo porque a pesar de que el tema hoy es como más bonito, que la vez pasada era un poco más fuerte, pero igual necesitamos de su asistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que la Virgen María también nos acompañe en esta noche y los santos arcángeles que celebramos hoy. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia para que nos dé al final un ratito para comentar, preguntar, en fin. Voy a compartirles una presentación. ¿Se ve? ¿Sí se ve bien? Ok, Sí, sí se ve. muy bien. Bueno, eh, este es el tema, la cultura del cuidado y del buen trato, que cualquiera diría es obvio, ¿no? Tenemos que vivir cuidándonos y tenemos que tener una cultura del cuidado, pero a la hora de la hora no lo aplicamos como tal. Entonces, lo primero que debemos decir es que son inseparables la cultura del cuidado como algo institucional de la iglesia y de de donde estemos, parroquia, grupos, ¿verdad? Lo que sea, y del cuidado, el autocuidado personal. O sea, no se pueden separar porque no podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos. En noviembre del 22, el Papa puso un Twitter que ahora se llama X, que decía así: la cultura del cuidado es el antídoto contra un mundo impregnado de individualismo y prisionero de la tristeza. Aprendamos a hacernos cargo de los demás, de la ciudad, de la sociedad, de la creación, para experimentar la alegría de la amistad y de la gratuidad. Entonces ya aquí el Papa Francisco nos introduce en el tema diciéndonos que si nosotros logramos cambiar la cultura que tenemos hoy y trasladarnos a la cultura del cuidado, podemos verdaderamente experimentar la alegría y podemos realmente cumplir la voluntad de Dios, que al final ese es el fin de nuestra existencia, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Papa también nos habla de que con la cultura del cuidado se nos invita a soñar y a caminar hacia un mundo nuevo, y que caminar y soñar hacia este mundo nuevo requiere humildad y coraje. ¿Por qué requiere humildad y coraje? Porque no siempre somos capaces de reconocer nuestros errores y tenemos que tener el coraje para decir, es que yo tengo que cambiar esta actitud, es que yo no puedo seguir comportándome de esta manera, es que nuestro grupo no puede seguir funcionando así. En fin, como dice aquí,
tenemos que revisar y transformar nuestras lógicas, actitudes, estilos de vida, formas de reflexión y de relacionarnos. Y por eso es que el Papa lo llama como un mundo nuevo. Pero ¿qué es en sí la cultura del cuidado? Aquí, digamos, un concepto fácil de recordar. Es una forma de vivir donde se erradica la cultura de la indiferencia, del rechazo, de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Y entonces, por lo tanto, el Papa Francisco propone esta cultura como un camino hacia la paz, que fue el mensaje que nos dio el 1 de enero del 2021. Y ustedes dirán, pero es que yo no vivo en la cultura de la indiferencia ni del rechazo, yo a todo el mundo quiero, yo no, yo ya le hablo a todo el mundo, ¿verdad? ¿De qué me están hablando? Pero más allá de que yo misma como persona tenga una buena relación con los demás, estamos hablando de la iglesia en general, de la cultura que tiene la iglesia y donde nosotros podemos empezar a hacer cambios de lo pequeño a lo macro. Somos guardianes unos de otros, nos dice el Papa Francisco también. No siempre somos, ¿verdad? De hecho, en la iglesia a veces somos el Abel, ¿verdad? Que mató a Caín, que hay muchas formas de matar. No, no es solamente que nos pasemos un cuchillo por la garganta, ¿no? Sino eh, con la crítica, con la envidia, con la difamación, con tantas cosas, ¿no? Entonces el Papa nos habla primero, nos pone en el jardín del Edén, en el Génesis, y nos dice que Dios nos confió, ¿verdad? Cultivarlo y cuidarlo, que fue la tarea que le dio a Adán, cultivar y cuidar, que esa debería haber sido su relación con esa casa jardín y que es también la confianza que Dios deposita en nosotros, no solamente con los hermanos, sino con todo, ¿verdad? Con toda la creación. Pero ¿qué pasa? Bueno, obviamente el pecado entra en Adán, no cumple esta tarea de cultivar y cuidar, y luego Caín, después de matar a su hermano Abel, le responde a Dios la pregunta, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues sí, Abel, Caín era el guardián de su hermano, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, no pudo ser guardián de su hermano. Entonces, esta es como la primera pregunta para todas nosotras hoy aquí de reflexión, si realmente estamos siendo guardianas de los demás, guardianas del hermano. Voy a pedirle a Ale que por favor nos lea la cita del buen samaritano. Yo sé que todos lo sabemos, pero nos ayuda a entrar en el tema más a profundidad. Entonces, escuchemos esta palabra. Un maestro de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido, y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura
Lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente, le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra de Dios. Señor. Muy bien. Esta palabra está en el centro de la cultura del cuidado, porque la cultura del cuidado está en la esencia del Evangelio, en el sentido de ver el amor como cuidado del otro, pero también de uno mismo, que es a lo que hoy también vamos a tratar. Y quedémonos también con esa palabra que nos dice: haz tú lo mismo. O sea, el mismo Señor nos manda a actuar de esta misma manera, igual que el samaritano. Y la otra parte, el otro fundamento bíblico de la cultura del cuidado es el lavatorio de los pies, de Juan 13, 12, 15. Recordémoslo también. Si lo tenés ahí abierto, Ale. Perdón, es que se me cerró aquí. Ujú. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Eh, con el texto anterior y este otro, el Señor nos envía claramente a hacer lo mismo que el samaritano y hacer lo mismo que él, que es lavarnos los pies unos a otros. Y esto es lo que debe estar al centro de toda pastoral de la iglesia, lo cual, como les digo, pareciera evidente, pero no lo es, porque en la iglesia solemos confundir el servicio con el poder, con la autoridad, y no con esta forma de servir, que es simplemente lavarnos los pies unos a los otros. En la cúspide de la misión, Jesús sella su cuidado hacia nosotros, ofreciéndose a sí mismo en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así, con el don de su vida y su sacrificio, nos abre el camino del amor y nos dice a cada uno: sígueme y haz lo mismo. Es decir, ofreciéndonos a nosotros mismos. Y con este sacrificio nos abre el camino del amor, pero ya sabemos que amor es el cuidado, y de esta forma Jesús nos mostró su cuidado, o sea, muere por nosotros, por cuidarnos, por salvarnos, por darnos la vida eterna. El Papa Francisco también en este documento de enero del 2021 nos dice que la gramática del cuidado, es decir, cómo debemos, cómo se hace esto, cómo vivir esto, eh, está en el centro de la dignidad de la persona humana. Por eso al final de esta presentación vamos a hablar un poquito de esta declaración que nos dio también Francisco, que va todo unido, de, de dignidad infinita, porque nos dice que todo lo que es trabajar por la dignidad de la persona, la solidaridad con los pequeños, con los pobres, la preocupación por el bien común, incluso por la casa común, la defensa de la dignidad humana, ¿verdad? Todo esto es parte también de esta gramática del cuidado, esta cultura del cuidado, donde
al contrario, no se permite abuso de ningún tipo, sino más bien al, todo lo contrario, o sea, el cuidado entre todos nosotros. Y ahora vamos a ver cómo es que nosotros en esta cultura podemos incluso prevenir que dañemos a otras personas. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere una cultura, un proceso educativo, primero un cambio de cultura de lo que venimos viviendo como iglesia, a pasar a otro tipo de cultura, otra forma de relacionarnos, para lo cual tenemos que formarnos y un paso es como este que están dando ustedes y seguir ahondando, ¿verdad? En este tipo de formaciones, porque solo así podremos llegar a realizar cambios, ¿verdad? Entonces ustedes pueden dar este tipo de temas en sus grupos, en las pastorales, en las parroquias, ¿verdad? Y de esa manera, poco a poco, entre la gente más vaya siendo consciente de que tenemos que dar este salto, pues lo vamos a ir dando juntos. Yo hoy en la mañana conversaba de que con una amiga de que este cambio de cultura no va a ser de la noche a la mañana, quizás nos lleve muchos años, pero tenemos que ir dando los pasos porque de otra manera, en lugar de acercar a la gente a la fe, la vamos a ahuyentar. Un compromiso común, solidario y participativo se requiere para promover la dignidad y el bien de todos como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación, a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos. Aquí hay un decálogo que es una propuesta mía pensando en todo lo que conlleva la cultura del cuidado. Entonces puse estos 10 puntos. Cuidar es un modelo arraigado en el Evangelio, ya vimos. Cuidar es escucha, es acompañamiento y es también reparación cuando hemos hecho un daño. Cuidar es servir, no es poder, como vimos, ¿verdad? En el tema del lavatorio de los pies. Cuidar es luchar por el bien común, contra la indiferencia, el rechazo, la violencia, la falta de transparencia. Cuidar es también cuidar de nosotros mismos, que a veces lo olvidamos. Cuidar es cercanía, es ternura, es reciprocidad, alegría, generosidad, solidaridad. Cuidar también es perdón y misericordia. Cuidar es prevención de abusos de todo tipo. Cuidar es encuentro y también es buen trato. Y cuidar es libertad, pero también es liderazgo positivo. Porque no es que en la iglesia vamos a eliminar los liderazgos, ¿verdad? Porque además nuestra iglesia es jerárquica, pero sí necesitamos liderazgos positivos, ¿verdad? No liderazgos autoritarios que maltraten, sino liderazgos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a tener libertad y no todo lo contrario. Y en el centro de todo esto, para que nosotros podamos llegar a una verdadera cultura del cuidado, está la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pedir ayuda cuando lo necesitemos sin vergüenza ni temor. Es buscar amarse. Por eso decía que Marcela estaba al centro de la cultura del cuidado. Buscar ayuda es parte de, ¿verdad? Si necesitamos, ¿verdad? Aparte de acompañamiento espiritual y por supuesto la gracia de Dios que ayuda muchísimo, pero hay veces que necesitamos algo más allá y dar ese paso es verlo con normalidad. Si tenemos que buscar psicólogos, psiquiatras, guías espirituales, etcétera, buscar el balance de nuestra vida y de esta manera y formar de esta manera a los demás, porque no podemos dar a los demás lo que nosotros no tenemos. Y la cultura del cuidado y buen trato requiere que nosotros podamos ser también personas en balance, que tienen cuidado de sí mismas y de sus propios problemas en cualquiera de nuestros ámbitos. ¿Cuáles ámbitos? Todo nuestro ser, en la salud espiritual, en la relación con Dios, en nuestro apostolado, en la salud física, en la salud emocional, en cuanto a relaciones sanas, control de emociones, en fin. Somos un todo, no lo podemos separar. Entonces, cuidar es cuidar también de nosotros mismos. No olvidemos esto porque en la vida religiosa, no tanto el Ordo Virginum, pero sí en la vida religiosa,
em, desde hacía muchísimos años se ha formado con la idea de que usted tiene que darlo todo y olvidarse de usted. Entonces ahí están matándose incluso los sacerdotes, ¿verdad? Hasta que ya no pueden más y les da un paro cardíaco, entonces buscan ayuda, y tienen enfermedades a veces si no las cuidan. Y eso eh, parecía antes que eso era amor, ¿verdad? Porque entonces lo diste todo hasta matarte, pero hoy en día estamos hablando de otra forma, estamos hablando de que si te cuidas, vas a poder cuidar mejor a los demás, ¿no? Entonces, si te declaran una enfermedad y hay un tratamiento y puedes tener una calidad de vida mejor con ese tratamiento, pues puedes servir más y mejor a la comunidad y a los hermanos. Entonces es como un cambio de forma de ver las cosas, y sobre todo, como les digo, que es lo que se nos ha dicho en la vida religiosa desde hace mucho tiempo, eh, pero la verdad es que entre mejor nos cuidemos a nosotras y seamos personas felices en todo nuestro ser, pues mejor vamos a servir a los demás y también mejor vamos a acompañar a las hermanas. Em, Vamos a hablar ahora de una segunda parte que es ya más un poquito sobre propuestas para la prevención en la cultura del cuidado. Y siguiendo siempre este modelo del buen samaritano que ya vimos, em, es necesario que tengamos propuestas claras para vivir como Dios le agrada, como ya vimos, hacer la voluntad de Dios, haciéndonos prójimo y cuidándonos unos a otros. Este amor de cuidarnos unos a otros, como les digo, no es solamente algo personal, sino que es algo que vivimos como comunidad eclesial, y por eso tenemos que verlo todo de manera como integral y ordenada. Aquí les voy a hablar un poquito de algunos términos que me gustan mucho de la Conferencia Episcopal Colombiana, que han trabajado mucho la cultura del cuidado e incluso han publicado. em, y ellos nos proponen algunas buenas prácticas para que podamos prevenir violencias, abusos, maltratos, negligencias, en fin. Y que en caso de que se den, porque obviamente somos humanos y estas cosas pueden llegar a darse, pues que sepamos detectar esas conductas y no solo eso, sino atender a las personas que quieren que las escuchemos y también poder reparar el daño cuando éste se ha causado, porque eso es muy importante. Entonces, perdón, acá nos dice, vivamos íntegramente nuestra vocación y nuestra misión como apóstoles del cuidado, profetas y testigos del amor. Nosotros en el ámbito de la prevención estamos invitando a todos, 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 no solamente a los que trabajamos en prevención, sino a toda la comunidad a ser apóstoles de la prevención. Ese fue como el primer llamado, pero ahora hemos cambiado el término y ahora le llamamos apóstoles del cuidado, ¿verdad? Entonces, esta es la invitación que nos hace la iglesia ahora a que podamos ser apóstoles del cuidado y testigos del amor. Un amor herido. Ciertamente, nosotros seguimos a un Dios que fue víctima de abuso, ¿verdad? Incluso de abuso sexual, porque el Jesús que estaba en la cruz fue desnudado, ¿verdad? Y eso fue un abuso sexual. A veces no lo pensamos así, pero es así. Entonces, este Jesús que fue víctima de maltrato, de todo lo que nos podemos imaginar que se le puede hacer feo a una persona, es un Dios que nos entiende porque lo ha vivido también en Jesús como hombre, eh, y en la persona de ese hijo que fue traicionado, herido, despreciado, eh, ¿verdad? Y que hoy en día, pues todos los abusos que se han cometido en la iglesia, tanto abusos de conciencia como poder, abusos de poder, de autoridad, en fin, todo tipo de abusos, pues este amor herido que tienen muchas personas, pues Jesús los acoge con un corazón que entiende lo que es sufrir por a manos, digamos, de personas que han malentendido lo que es la, lo que es nacer para cuidar la dignidad de los demás
para cuidar de los demás. Hoy la iglesia nos invita a caminar en sinodalidad, la palabra que está de moda, ¿verdad? Y mucha gente a mí me dice, ¿verdad? Porque pues aquí en Costa Rica yo también estoy en la comisión de sinodalidad. Me falta dos comisiones de estar, porque ya me han metido en todas. Y mucha gente me dice, Lisandra, eso es una utopía, la sinodalidad, porque cuando uno camina, uno se da cuenta de las divisiones, uno se da cuenta de que la gente no quiere caminar juntos, de que no quiere la reconciliación, y eso empieza desde el clero, ¿verdad? Y uno los escucha y uno dice, tienen razón, pero hay que empezar, ¿verdad? Entonces, caminar sinodalmente en la cultura del cuidado eh, es, es empezar por prevenir y detectar todo esto para hacer este cambio que les digo, este cambio cultural que tenemos que hacer para poder realmente ver esa sinodalidad. De otra manera, pues nos va a ser muy difícil. Esto, por supuesto, va a requerir una conversión de todos. El Papa Francisco nos ha dicho que necesitamos una continua y profunda conversión de corazones acompañada de concretas y eficaces acciones que involucren a todos, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la credibilidad del Evangelio y la eficacia de la misión. Entonces, esto está al centro de todo. Necesitamos conversión, necesitamos la gracia del Espíritu Santo, necesitamos la oración, por supuesto que sí. Pero al lado de esto, también necesitamos tener actos de cuidado que van más allá, ¿verdad? De relacionarnos como miembros del pueblo de Dios, porque necesitamos hacer más. O sea, ¿qué es esto más que tenemos que hacer? Primero, bueno, ejemplo del samaritano, pues es acoger esta invitación de Jesús de hacer lo mismo que el samaritano, e ir y tener misericordia con el prójimo y cuidar de él. Es decisión de todo fiel hacerse prójimo, asumir su propia responsabilidad en la generación de la cultura del cuidado, entretejiendo los hilos en los que estamos unidos unos con otros, tanto a nivel social como eclesial. Y tenemos que ayudar a la gente a entender esto, que sí, es decisión de nosotros, pero si nos llamamos cristianos, no es solamente decisión, es que es obligación, ¿verdad? Es compromiso. Entonces necesitamos este compromiso de todos para poder avanzar como iglesia, como la quiere el Papa Francisco ahora, ¿verdad? Sinodal, un compromiso personal, comunitario e institucional. Va todo junto. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de la cultura del cuidado según lo han trabajado en Colombia? Y aquí yo los pongo, cada uno se podría desarrollar, pero no tenemos tiempo, ya casi vamos terminando. Nada más se los voy a nombrar. El criterio de la protección y la atención de los menores y de los adultos vulnerables. ¿Por qué? Porque son personas que no se pueden defender por sí mismas. Entonces ellos están al centro porque necesitamos protegerlos y ayudarlos. El criterio de la espiritualidad del cuidado, que es lo que ya les hablé al principio, ¿no? El criterio de la igualdad y de la no discriminación, que exige que se propicie discriminación de las personas, en especial de los menores, de los adultos vulnerables, y por cualquier motivo de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, orientación sexual, ideología, religión, condición personal, física, cultural y social. El criterio de los límites relacionales sanos que garanticen relaciones basadas en respeto, comunicación asertiva y cuidado por el otro. El criterio de la integridad de la persona y la profesionalidad que permita que el rostro de Cristo se refleje en todos los discípulos, ¿verdad? El criterio de la participación y de la sinodalidad que nos invita a caminar juntos como pueblo de Dios y a participar activamente como corresponsables en la misión, cuidadora y protectora de la iglesia. El criterio de la respuesta rápida ante diversas situaciones, porque a veces hay personas que viven cosas injustas en la iglesia
y no se les da respuesta. Criterio de la confidencialidad de los datos personales que protegen la imagen, intimidad, privacidad y confidencialidad de las personas. El criterio de la no revictimización, que nos exige prevenir y evitar que cualquier persona que haya sufrido alguna violencia sea expuesta nuevamente a situaciones dolorosas. Y ejemplos de esto tengo muchísimos, ¿verdad? De que todavía no aprendemos a no revictimizar a la gente. Y el criterio de la presunción de la inocencia, por supuesto, que exige un proceso justo y un trato respetuoso y digno a aquellos que, pues, que se les acusa de alguna cosa en la iglesia. Y además de estos criterios, hay algunos ejes estratégicos que son la prevención de la violencia, abuso y maltrato, pero también de negligencias, de secretismos, de encubrimientos, en fin. La detección y la revelación de estas violencias, abusos y maltratos. La atención integral de las personas, también de aquellas que han sufrido algún tipo de maltrato, de abuso, ¿verdad? Y también de sus familias y comunidades, pero también la atención al agresor, porque también es una persona, un hermano que está mal, pues que ha cometido una falta, un delito o un error, pero que necesita también asistencia. No se le puede tirar a la basura como si fuera, ¿verdad? Cualquier objeto. Y la reparación integral de las personas que requieren pues su atención como lo necesiten, ¿no? Asistencia espiritual, psicológica, médica, en fin. Entonces, para poder atender todo esto, necesitamos prevenir en todo nivel, prevención, 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 en todas las áreas, ¿verdad? Y eso es parte de la cultura del cuidado. Tenemos que prevenir la violencia, prevenir los abusos, prevenir los maltratos. Y aquí pues es un compromiso de todos, pero nosotros podemos estar constantemente haciendo formaciones, capacitaciones, comunicaciones que hablen de la importancia de prevenir. La selección de las personas, ¿verdad? ¿A quién ponemos como líderes? Esto es muy importante. Porque si ponemos líderes narcisistas que maltratan a otros, en fin, ese tipo de personas, pues sabemos lo que eso nos va a resultar, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos cuidado en cómo formamos a los miembros de la iglesia, en una formación en la afectividad y la sexualidad, sobre todo en los seminarios, pero también en nosotras, en las consagradas, en todas partes. Las medidas para propiciar ambientes cuidadores y seguros, las orientaciones para un trato digno y respetuoso. Muchos lugares ya tienen sus códigos de conducta, por ejemplo, o cómo actuar ante diferentes circunstancias y situaciones. Identificar situaciones de violencia, abuso y maltrato. Esto es súper importante y cuando vemos que esto se da, poderlo denunciar a tiempo, buscar ayuda a tiempo antes de que esto se haga todavía muchísimo más grande. Atender, ¿verdad? Es parte de la relación humana, prestar atención a las personas que nos hablan. Muchas veces hay hermanas que nos confían cosas, ¿verdad? Y si yo no les creo, pues cómo se van a sentir, quién me va a escuchar si no somos nosotras mismas, ¿verdad? Entonces es eso, poder estar abiertas y no solo a las hermanas consagradas, sino también gente de la parroquia, por ejemplo, o situaciones cuando somos catequistas, situaciones con niños, donde nosotros vemos niños que están sufriendo abuso. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, si hay un catequista que conoce un caso y no lo denuncia, puede ir a la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también asesorarnos legalmente que nosotros en Costa Rica conseguimos un bufete de abogados que nos está asesorando en la Comisión Nacional de Prevención. Son excelentes, son católicos. Si algún día quieren una charla con ellos también, aunque es diferente porque tienen que conocer la legislación mexicana, ¿no? Pero hay cosas que sí funcionan, digamos, que son generales para la ley. Nada más sería como de aterrizarla a la ley mexicana, pero definitivamente también hay aspectos legales que nosotros tenemos que conocer. Y para mí una de las más importantes es la reparación. La reparación porque tenemos en la iglesia muchas personas heridas,
no solamente de maltratos físicos, verbales, ¿verdad? De muchas situaciones, sino también de abusos de todo tipo que necesitan reparación. Entonces, esta reparación es importante. ¿Y qué es reparación? Pues cada persona requiere una reparación diferente, pero generalmente es que se haga justicia con la situación que ha vivido, que se le pueda dar atención, que se le pueda pedir perdón, que sepa que estamos a su disposición. La minoría de las personas que han sufrido piden dinero. Eso es como mi experiencia, ¿no? El dinero es como lo último que quieren, aunque también los repara al final. Pero en mi experiencia lo que he vivido es que el dinero está al final de la reparación, porque la primera reparación que buscan es como la justicia, ¿no? Entonces, ya para terminar, recordarles que, y lo que el Papa lo dijo, ¿no? Que la cultura del cuidado se trata de pensar en la dignidad de las personas, que esta dignidad no se puede tocar, más bien se tiene que defender, ¿verdad? Y en esta declaración, Dignidad Infinita, pues está claramente, ¿verdad? Yo pensaría que sería bueno que le demos una leidita, ¿no? Cada una como una forma de reflexión, porque pues aquí nos habla claramente de que todos tenemos una dignidad por ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que la iglesia pues es eh, garante de esta dignidad. Lo que pasa es que muchas veces, y eso es lo contradictorio, cuando conocemos que han ocurrido cosas en la iglesia que más bien atentan contra la dignidad, entonces pensamos, bueno, ¿y no era que somos garantes de esta dignidad? ¿Cómo es que esto ha sucedido? Bueno, no sé si vieron lo que el Papa dijo en Bélgica hoy o ayer, no sé, en estos 2 días que se reunió con víctimas de abuso, pues el Papa ha dicho que es la vergüenza de la iglesia, ¿no? Y que no nos cansaremos de pedir perdón por esto, pero que sabemos la iglesia es santa y pecadora y esa parte de la iglesia pecadora pues nos hace que tengamos que pedir perdón y que nos humillemos y nos avergoncemos porque la iglesia tiene que ser garante de la dignidad de las personas, de los derechos humanos y es ciertamente, como dijo él, un solo caso es una vergüenza para la iglesia. Eh, y lo vemos, ¿verdad? Jesús y la dignidad, cómo Jesús vino a dignificarnos a todos. Y yo cuando hablo de las mujeres, sobre todo, siempre digo, Jesús murió por nosotras, nosotras porque nos defendió, nos contra todo, ¿verdad? Cómo se lo debieron de haber comido por acercarse a las mujeres, por defender a la pecadora, por dejarlas que ellas fueran sus seguidoras y así como nos dignificó a nosotras, dignificó a los niños que también valían nada en esa cultura, a los enfermos, a los leprosos, a los pequeños, a las viudas, en fin. Jesús es el mejor ejemplo de que la iglesia, como su cuerpo, tiene que hacerse cargo de la dignidad humana y no todo lo contrario. Entonces, hermanas, aquí, pues en este mismo documento de la dignidad infinita, en el numeral 43, hay un espacio donde también habla de los abusos. Habla sobre todo los abusos sexuales, pero ahí podemos meter abusos de todo tipo, ¿verdad? Donde nos dice que la profunda dignidad inherente al ser humano en su totalidad de mente y cuerpo nos permite comprender por qué todo abuso deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren. Estos están de hecho heridos en su dignidad humana. Ese es el punto, ¿verdad? Se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está difundido en la sociedad, afecta también a la iglesia y representa un serio obstáculo para su misión. De ahí su inquebrantable compromiso de poner fin a cualquier tipo de abuso empezando desde dentro. Y esta es la lucha de la cultura del cuidado. Entonces, la vía maestra, como él dice, que es este documento de esta declaración, es una vía maestra sobre la que se han dado pasos adelante, pero todavía faltan muchos. Y en estos muchos pasos que faltan por dar, pues es el llamado que nos hacen hoy para convertirnos todos en apóstoles de la cultura del cuidado. Y
recordar que el compromiso con los derechos humanos nunca se acaba. Muchas gracias. Damos un espacio para preguntas, comentarios, lo que necesiten. Me pasé un poquito del tiempo, Ale, pero bueno. Por esta ocasión te perdono. Bueno, no sé si está todo claro, si hay algún comentario, preguntas, eco. Ajá, ahí Gloria está poniendo el documento, muchas gracias. Y también por ahí preguntan si nos compartirás tu presentación. Sí, yo te la Ah, paso. muy bien, se las mando. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas, hermana, o mencionabas este documento de em, Dignidad infinita. dignidad infinita. Como que ha sido un documento muy, muy polémico. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este documento, de esta? Sí, pues sí, ya con el título ahí como que nos damos una idea. Yo la verdad no es como que me lo haya leído completo, Ujú. pero sí le he leído por ahí algunos párrafos, pero sí por la cuestión de que ha sido polémico, sobre todo, vamos a decir, bueno, en el mundo, ¿no? Pero pues ya ves que en África hasta lo cancelaron ahí. Entonces, no sé si tengas un No, comentario no, particular. no lo estarás confundiendo con el otro documento de las bendiciones, que fue el que sí fue más polémico en África, porque este no lo he sentido tan polémico. Bueno, aunque todo lo que escribe el Papa al final se vuelve polémico, pero sí creo que el que fue polémico en África fue el de las bendiciones. Sí, eh, a homosexuales. No, este no es, este habla solamente sobre la dignidad. Yo le voy a compartir a Ale también un video podcast que hice explicando ese documento con un experto en teología dogmática. ajá. Yo creo que nos va a ayudar mucho a entender este documento de dignidad, pero no, este documento no veo nada polémico, es sobre todo habla como les dije ahí, los principales puntos, que es la dignidad, habla de los derechos humanos y de todo lo que es hoy día, todo lo que está en contra de la dignidad. ¿Verdad? Como el aborto, como hay una serie de elementos, ¿verdad? Donde están los abusos, por ejemplo, y otras cosas. Pero no creo no sé si alguna sabe de que haya sido polémico, pero creo que este no fue el polémico. Sí, creo que lo estoy confundiendo con este que dices tú. Sí, sí, sí. Pero igual les voy a pasar ese video donde el sacerdote, este experto nos ayuda también a analizar un poquito de dignidad infinita. Ujú. Muy Creo Vale. que sí hubo, perdón, nada más como completando un poco lo que comenta Esperanza, sí hubo una cierta polémica en Ujú. este documento de Dignidad Infinita, pero no fue, digamos, como de la iglesia, sino fue justamente o de sectores, a lo mejor no eclesiales, pero sí como más abiertos para, pues, pensando y pidiendo como esta reforma, estas grandes reformas que siguen esperando del Papa Francisco respecto a su posición sobre el aborto, su posición. Entonces sí hubo, como había mucha expectativa acerca de este documento, y entonces como se sigue afianzando, pues mm, pues no sé, la enseñanza de la iglesia, entonces sí causó revuelo, lo mismo ahora que hacías referencia también a la visita del Papa a Bélgica, claro, ha sido también muy, muy, muy criticada, muy, muy polémico sus declaraciones respecto a la mujer, por ejemplo, ¿no? Aún en una universidad de inspiración católica, pues. Pero me refiero a que esta polémica viene, como quiera, de sectores que quieren un cambio en la doctrina y en la costumbre de la iglesia más fuerte.
pero no adintra de la iglesia. O sea, Ujú, sí, ciertamente ha sido más, por ejemplo, de las bendiciones ujú. a las parejas homosexuales, a los divorciados vueltos a casar, que ha sido Correcto. muy, muy polémico en la iglesia, digamos, A lo adintra, interno, ¿no? exacto, sí. Adintra. Ujú, Pero este documento sí ha levantado comentarios, pero más bien fuera de la iglesia. ujú. A mí me ha parecido, a mí me ha encantado este documento en el sentido de que completa mucho esta parte que les digo del cuidado y de lo que el Papa nos está pidiendo. Es como que todo está concatenado. Creo que Dulzura tenía una Sí, Liz. pregunta. Bueno, Hola. no es tanto pregunta, gracias. Más bien en cuanto al tema, ¿no? Del autocuidado y también el tener como el valor de tanto de comunicar, ¿no? Si ha habido alguna violación a los derechos. Yo digo que ahorita estamos viviendo aquí en México una situación en cuanto a la reparación del daño, ¿no? Hay sacerdotes, presos, ¿no? Ujú, Que hicieron abuso, a alguna persona y digo, ahorita ya, pues si tiene que pagar, ¿no? Si lo hizo, tiene que pagar, o sea, ya en la ley, ¿no? No esperar como el juicio eterno, ¿no? Sino ya ujú, desde ahora, ¿no? Entonces, digo, ya son otros tiempos y bueno, a lo mejor antes se sentían como intocables y todo, ¿no? Pero ahora, lo siento, pero este, hay, hay sacerdotes que ahorita, yo sé que están pagando delitos, ¿no? Delitos sexuales. Entonces digo, estamos en este tiempo en que ya no es guardarlo, ¿no? Esconderlo, tenerlo en secreto, sino sacarlo a la luz y a reparar el daño, ¿no? Entonces, ujú, sí, definitivamente digo, aunque tendríamos que, como tú decías, no solamente tenemos que reparar en el abuso, ¿no? Así como hablando sexualmente, no únicamente, sino hay diferentes tipos de abuso, ¿no? De autoridad, de todo ese tipo, y estar como nosotros como muy alertas, y también tener el valor de denunciar, ¿verdad? Cuando sea, porque de repente digo, yo lo veo aquí a nivel así como muy micro, aquí que estoy en esta comunidad, en la capilla, de repente por parte del coordinador como hay ciertas actitudes y decir, bueno, a veces yo he hablado y me dicen, pues tuve, de repente como que es contraproducente y digo, Dios mío, ¿me quedo callada o, o lo sigo diciendo, ¿no? Porque digo, son ujú, cosas que no es a nivel grande de abuso, ¿no? Pero sí pequeños abusitos chiquitos que, que de repente pueden ir minando a la iglesia, en este caso a la capilla, y la gente ya no quiere ir porque ujú. esta persona no escucha, ¿no? Exacto. Entonces, esas cositas sí vienen minando las cosas. Nada Ujú. más eso, Liz, muchas gracias. Con gusto, ¿no? Y ahí es por eso es importante este cambio cultural que la iglesia tiene que ir haciendo en todo, ¿verdad? Y por eso es que a nivel de CELAM, pues nos hemos reunido de todos los países de América Latina y el Caribe, porque todos vamos hacia lo mismo, o sea, todos queremos implementar esto en en todas las diócesis, en todas las parroquias, pero no es algo que podemos hacer rápido. Esto va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que empezar. Entonces, lo primero es prevenir, o sea, no esperar que haya un abuso y no pensar que solo del clero, sino también los laicos, ¿verdad? Yo le decía a Ale que, bueno, el anuncio del sodalicio ha impactado toda la iglesia, no solamente porque se expulsó a Figari, que eso ya pues era lógico, él es un abusador, pero en el anuncio que hizo la Conferencia Episcopal de Perú, pues ahí vemos que hay expulsados también laicos y un periodista. Y se dice que está expulsado por abuso en su apostolado del periodismo, ¿verdad? Eso es algo muy nuevo, ¿verdad? Pero es que entonces ya tenemos que ver que este buen trato y este cuidado también está en la forma en que hacemos apostolados de todo tipo, no solamente el clero, ¿verdad? Sino todos los laicos. Entonces la prevención es la clave.
que nosotros tengamos culturas de prevención, ahí está, como decir, el corazón de todo esto. Ah, mira, Hola, Lisandra, buenas tardes. hola. Pues ciertamente, ahorita que estabas comentando pues esta expulsión, y me recuerda a otros casos de aquí de Cancún, ¿no? Que tú conocerás mejor que nosotros, Sí, los conozco. como nuestra conducta, o más bien nuestro autocuidado, nos tiene que llevar a tomar una actitud, como lo decían, del buen samaritano, ¿no? Y es difícil, y de verdad es muy difícil, sobre todo porque tienes enfrente a los agresores y tienes a un lado a las víctimas, ¿no? Ujú, Y, y si nosotros no tenemos nuestro eje en la misericordia, ujú, nos podemos ir de un lado y de otro e inclusive, me atrevo a decirlo, hasta juzgar, ¿no? Cosa que ni nos compete. Pero ciertamente, ahorita que mencionabas tú de cuidar este triángulo de mis dimensiones, me va a llevar pues a examinarme, solo a mí, no a los demás, a mí, cómo me ujú, está impactando la noticia, si me duele, si no me duele, en qué área me duele, en la espiritual, en la física, en la emocional. Entonces, yo creo que es bastante un examen, pues pero verdadero de conciencia, de ujú. si realmente me estoy cuidando o autocuidando, como se diría, Ajá, ¿no? Y sí. ahorita también me viene a la mente que, pues nosotras, ¿no? Como vírgenes consagradas, o me pongo en mi caso, que soy docente, y que tenemos que tener muy a la mano la formación con los derechos humanos, pero también con la ley de asuntos religiosos, que sí rige esta parte de los laicos que tú mencionabas, Ujú, porque aún no estamos en colegio católico, pero si yo estoy en mi clase en escuela pública y cometo algo, viene la ley. ujú, Pero si estoy postulado como catequista y hago también alguna situación de actitud, ujú, viene la ley de asuntos religiosos, que también es ley del Estado, ujú, y sanciona a la iglesia y me sanciona a mí. claro. Pero yo creo que todo esto va en función pues, de cuidarme y no descuidarme, y también de nuestras relaciones con nuestras hermanas. Ujú, Fíjate que algo que mencionamos aquí en broma, con mis hermanas carnales, pero también con mis hermanas del Ordo Virginum. ujú, Cuando vean que me paso, yo siempre digo, que me hagan por favor una seña beisbolera. O sea, tenemos que tener nuestros mecanismos de, de dique de contención, ¿no? Porque se nos puede subir, porque se nos sube. ujú, Entonces, también esa parte de examinarnos mucho, ¿no? Sí es de verdad muy complicado, requiere mucha humildad, pero también requiere mucha apertura. ujú. Gracias, Lisandra. Con gusto y coraje, dijo Francisco, ¿verdad? Porque no es fácil cambiar, no es fácil, pero si yo realmente hago esa, como dices, la mira, esa evaluación y sé que hay una parte de mí, yo estoy muy impresionada porque yo les contaba a que la vez pasada que di estos temas, una formación completa en todos estos temas de abuso, la cultura del cuidado, etcétera, a una congregación religiosa. Y me quedé muy impactada de que hubo algunas hermanas que decían, Lisandra, estoy asustada de que yo me siento abusadora, yo soy abusadora, ¿verdad? Yo a las formandas las estoy tratando así, así, y hasta ahora
caigo en la cuenta de que estoy haciendo abuso espiritual, pero lo dijeron delante de todas y yo estaba muy impresionada, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas y no estamos conscientes de que estamos cayendo en patrones de abusivos o así. Entonces, sí, el ser guardián unas de otras también incluye que podamos ayudarnos en eso, pero también que nosotras tengamos el coraje para cambiar actitudes que nosotras sabemos de nosotras mismas que no están bien. ¿Vale? Sí, como que también dos puntos que tienen que ver con esto que ya nos ibas mencionando, Liz. Por ejemplo, en esta parte de ver a quién elegimos también para ciertas tareas, Ujú, sobre todo que a veces pues a nosotras mismas nos toca a veces tener que elegir entre en el apostolado o algo así. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Monterrey, por ejemplo, para nosotros ya también todos los que trabajan con menores, entiéndase catequistas, monaguillos, no sé qué dinámicas de encuentros de adolescentes y todo eso, todos están obligados a tomar el mismo taller de tutela de menores y adultos ujú, vulnerables. ujú, Entonces, justamente esto obedece también a esta parte que, bueno, pues en la reforma del derecho canónico del 2021, que ya hay esta penalización también canónica para los laicos, ¿no? Entonces ujú, ahora, bueno, por lo menos aquí es obligatorio. Y eso también, obviamente, pues sale doña Panchita que tiene más años que la parroquia dando catecismo y todo esto, claro, o sea, es obvio que les molesta o se sienten agredidas, ¿no? Pero es parte de, o sea, pues así ahora y bueno, desgraciadamente para llegar a estos que para muchos pueden ser extremos, pues es porque ya antes hicimos algo muy malo, ¿no? Entonces, ujú. nada de todas estas cosas o de leyes que a veces decimos son demasiado estrictos, son muy exageradas, Por pues algo el está. 99.9% de ellas viene Ujú, de una tragedia, ¿no? ujú, Entonces, como que ir dando estos pasos, te digo, claro, o sea, ya era como obligado, aunque afortunadamente la Arquidiócesis de Monterrey fue de las primeras en hacer este curso de tutela de menores y adultos vulnerables de manera obligatoria para el clero, si no, no se les renovaba la licencia ministerial, pero también han sido como de avanzada en este punto de que todos los laicos que trabajan con menores. Y eso se me hace, y bueno, ha sido aparte todo un reto, porque pues imagínate la cantidad de gente que es. Ahí ujú, están los pobrecitos ahí encargados de la ujú. comisión, aquí todos vueltos locos, ¿no? Pero Sí, bueno, pues es necesario. es Es necesario. necesario. Entonces también hay que saber decir, sabes, yo amo esto, este apostolado me gusta mucho o algo, pero ya no soy capaz de, ya no tengo la misma paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también requiere un trabajo de humildad y de reconocimiento de cada uno de nosotros de decir, no creo que no estoy apto para esto, ¿no? Ujú, así es. Muchísimas gracias, Ale, por el comentario. Aquí también algunas diócesis lo tienen obligatorio, todas no, pero vamos en proceso de que cada una tenga sus códigos de conducta, sus líneas, sus lineamientos, sus protocolos, porque es importante. Ujú. Bueno, yo creo que ya ¿No? estamos. Muy bien. Marce, Ahí Edith. está, Edith. Ujú, Sí, una pregunta. Eh, en todos los países, bueno, no en todos, se tiene ya esa manera de trabajo en cuanto a cursos de prevención. Ojalá algún día pues se llegue ya como están algunos más avanzados aquí en México. Por ejemplo, aquí en Michoacán no se tienen esos cursos para todas las ujú, personas que imparten catecismo o algún tipo de ministerio. ujú, Pero mi pregunta en este momento es, ¿qué puede hacer un laico? A mí me lo llegaron a consultar, no supe dar respuesta en su momento a esa persona, no era de aquí de Michoacán, pero de México, que me decía, ¿qué puedo hacer? Porque sabemos que hay abusos de parte de sacerdotes, de hecho hasta del obispo con mujeres, pero claro, no creen, porque ¿cómo van a creer si de alguna manera todo está encubierto de todos por todos? ujú, Entonces, por lo que entiendo de tu explicación, hay comisiones en cada país
que se Ujú. dedican a cierta área. ¿Qué Sí. podría hacer un laico? Es decir, si no te atiende el obispo de tu diócesis, ¿a quién tú puedes recurrir o cómo tú Ujú, puedes asesorar a alguien para que ujú, te escuchen? ujú. Sí, en la diócesis, no, o sea, ya las autoridades que existen, como el obispo, el tribunal eclesiástico, en fin, pues no atienden, no responden. Entonces se puede acudir a la Comisión Nacional de Prevención, que en México hay una, por supuesto, ¿verdad? Y esa comisión les guiará y les ayudará según pues los lineamientos que hay en México para eso. De hecho, México, vamos a ver, México, Chile, Colombia son de los países más avanzados en todo este tema de prevención. Y casi la mayoría de todos los que nos hemos formado en prevención lo hemos hecho en México, ¿verdad? De hecho, pues a mí me mandaron un mes para allá a la Pontificia Comisión y todos los cursos que he podido hacer han sido allí y con CEPROME. Entonces, México tiene muchísimo. Busquen CEPROME porque ellos están haciendo constantemente cursos de prevención, diplomados, le llaman ellos, ¿verdad? Pero son muy buenos, y la Comisión Nacional también está para ayudar. Pueden escuchar también, ¿verdad? Y pueden presionar a nivel de la diócesis, que eso también es importante. Digamos, aquí en Costa Rica, por ejemplo, si alguna diócesis no atiende una denuncia que nos ha pasado, nos escriben a nosotros y nosotros entonces vamos a tocarle a la puerta al obispo. ¿Qué pasa con esta víctima que nadie la atiende? ¿Verdad? Entonces ya ahí sí la Comisión Nacional a nosotros nos responden, ¿no? Ay, qué pena, se nos pasó, vamos a atenderla, pero le damos seguimiento, ¿no? A la persona. ¿Te atendieron? ¿Cómo te va? Entonces ya nos dice, sí, ya me atendieron, ahí vamos. Entonces es como que ayudamos un poquito porque no todas las diócesis están en las mismas condiciones. Hay unas que tienen todo, como acaba de decir Ale, ¿verdad? Allá en Monterrey, pero hay otras que están empezando o que no tienen nada, y eso está pasando en todos los países. Entonces, la función principal de la Comisión Nacional es ayudar a todo el país en esto. Entonces, lo que yo te digo es que tengas a mano el correo y el teléfono de la Comisión Nacional. Tal vez Ale lo puede pasar a todas, ¿no? Porque está en la página de la Conferencia Episcopal de México, y ahí ustedes lo tienen por cualquier cosa que suceda en este sentido, ¿verdad? De que en sus diócesis no haya nada y necesiten. Pero si quieren información buena, se prome. Muchas gracias. Con gusto. Lucy. Hola, hola, bueno, primero mil gracias, Liz, como siempre, por compartirte. Con gusto. Realmente es más un comentario que creo que de lo que he escuchado, he de decir que eres de las únicas a quien le he escuchado esto que voy a comentar y que creo que es vital. Si partimos desde el punto de vista que somos iglesia, esta parte de la atención no nada más a quienes han sido víctimas, sino también a los victimarios, o sea, a los abusadores. Algo que es normal, porque humanamente hablando, pues claro que te sale el que casi creo que los quieres pelar, ponerles chilito y limón y ponerlos al sol, o sea, obviamente, ¿no? O sea, es muy humana la reacción que tenemos todos como seres humanos ante alguien que hace un daño de semejante magnitud. Eh, Sin embargo, realmente creo que como iglesia, y se me hizo muy valioso que lo mencionaras y de verdad muchas felicidades porque es valiente mencionarlo, porque cuando de pronto uno toca también este tema te dicen, pero ¿cómo si hizo mal y es malo y etcétera? Pero la realidad es que es un ser humano y si como iglesia somos madre, también ellos son hijos. Metieron la pata hasta adentro, pero también son hijos y necesitan ayuda. Entonces, sobre todo, humanamente hablando, necesitan ayuda. No quito, y es importante que también tú lo dijiste y se me hizo súper valioso, o sea, la parte de, pues finalmente hay una consecuencia que se tiene que vivir, ¿no? Ante la falta hay una consecuencia que se tiene que vivir y ese es sí o sí, o sea, no es pregunta, esa se tiene que vivir y qué bueno que cada vez haya más consecuencias visibles de cuando hay un abuso. Ojalá que también con los abusos de poder y los abusos espirituales veamos pronto también las consecuencias, ¿no? Y que no nada más sea en la parte sexual.
Pero finalmente creo yo que este también es todo un sendero que hay que abrir y que hay que trabajar, de darles ayuda también a ellos, porque hay una razón por la cual llegaron a hacer lo que hicieron. Ujú, Entonces, muchas gracias por comentarlo, porque de verdad sí es algo que como iglesia, que predicamos el amor y que predicamos la misericordia, creo que ujú. también ahí, a la par de una consecuencia, de un castigo, de una pena, de cárcel, Sí. de lo que sea, tendría que ir también a la par esta parte que tú mencionas de la atención a ellos también. Muchas gracias, Liz. Ujú. En el caso de los sacerdotes, yo pienso que tiene que haber una pastoral sacerdotal que atienda a estas situaciones, incluso que haya una pastoral sacerdotal carcelaria para aquellos sacerdotes que están en la cárcel. Por más monstruos que hayan sido y que hayan cometido delitos terribles, pues sí, yo también creo eso, hay que darles, no se pueden tirar, ya tendrán suficiente castigo, tienen, ¿no? Con estar en la cárcel, pero no se pueden dejar. Entonces la pastoral sacerdotal tiene que atender esta parte. Lo que sí yo pienso que no podemos mezclar es que los que trabajan con víctimas trabajen con victimarios, ¿no? Yo creo que son cosas, y tú me dirás, Lucy, si estoy en lo correcto, no como experta y psicóloga, pero yo creo que hay que dividir, ¿no? Un equipo para atender a los victimarios y otro equipo para las víctimas, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Es como pensar en la posibilidad de que si una mujer va al psicólogo a atenderse por cuestiones de problemáticas con su pareja, el mismo psicólogo no puede atender al esposo. Tiene que Ujú, ser otra persona porque si no, no hay objetividad. correcto. Entonces, definitivamente que tienen que ser dos comisiones diferentes y Ujú, ojalá que esto pues sigamos, a lo mejor no, quién sabe si nos toque verlo, pero si seguimos, yo creo, moviendo la tierrita, ¿no? A lo ujú. mejor esto pues se da porque sí es sumamente importante. Y esto de las dos pastorales, completamente de acuerdo. Y son tres en realidad, porque el Vaticano nos ha pedido tener, bueno, Tutela Minorum, que es el dicasterio que trabaja esto, una comisión de prevención, que es todas estas formaciones, comunicaciones, ¿verdad? Todo para prevenir los abusos, y una comisión de escucha, que se dedique totalmente a, ¿verdad? Atender a las víctimas, a darle seguimiento y así nos dividimos entonces. Estamos trabajando unos en prevención, otros en escucha, pero también falta una comisión que trabaje con los victimarios. Sí, muchas gracias, Liz. A ti, Marce, si me haces el favor. doctora. La doctora Corazón. Ajá, Pues agradecerte, Liz, el Ordo Virginum de México te agradece por tu generosidad y tu disposición qué y bueno, pues lindos. por compartir la conferencia Cultura de Cuidado y el Buen Trato pues con nuestra oración y nuestro agradecimiento. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Ya sabes lo mucho que te queremos y lo agradecidas que estamos contigo. Muchas, Igualmente, muchas gracias. Un aplauso igualmente. virtual. Estamos para servirnos unas a otras. Un abrazo a todas, de verdad, y muchísimas gracias por las oraciones. Ahí seguimos pues trabajando juntas, ¿verdad? Así es. Edith, querías. Una fotito. Sí, por favor. A ver, una fotito al contar tres. Uno, dos y tres. Ah, Patti acaba de prender la cámara. Voy de nuevo. Uno, dos y tres. Listo. Listo. Ahí se las mando. Sí. Pues muchas gracias a todas y bueno, pues también, bienvenidas también las hermanas que se conectaron, que estuvieron abiertas a la invitación. Muchas gracias también y esperamos que también les haya servido para su servicio. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues gracias a todas y bueno, pues también gracias a todas porque podemos tener este Zoom a las mexicanas que han hecho la aportación para
para el equipo nacional, bueno, pues este es el beneficio. Entonces, pues gracias también a todas las que han contribuido para ello. Gracias. Buenas noches, Gracias. bendiciones. Chao.